Bueno, ¿me escuchan? Hace poco mi hermano compartió algo acerca de la palabra de Dios. No les voy a hacer preguntas, no los voy a poner en aprietos a nadie, pero creo que es muy importante seguir hablando acerca de la palabra de Dios, seguir hablando de la Biblia. Voy a hacer una oración. Y antes de hacer una oración quiero saludar a la señora hermana María San Miguel Partida. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo le podemos decir? Dios le bendiga. Ya había venido, ¿verdad? ¿La habían visto alguna vez? Bueno, bienvenida. Vamos a hacer una oración, Padre. Vamos a empezar este estudio de tu palabra, Dios. Te suplicamos tu dirección, te suplicamos, Señor, tu presencia, Señor, que tu palabra penetre, que nos dé otra perspectiva, Señor, que encuentre cabida en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Hermanos, quiero empezar a lo mejor con algo que ustedes ya saben. Y bueno, la Biblia nos repite muchas veces, Deuteronomio es la repetición de la ley, nos repite y nos repite, porque a veces se nos olvida. Esto ya lo saben, pero quiero repasarlo con ustedes. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? La Biblia, para nosotros, creemos que es el único manual que Dios le dejó al hombre. ¿Sí estamos de acuerdo? El único manual. No el libro del Mormón, ¿sí? No los escritos de Elena White, ¿sí? Que es lo que usan los de adventistas del séptimo día, sino la palabra de Dios. ¿Qué es manual? ¿Alguien de ustedes ha comprado alguna vez un aparato electrónico? ¿Sí? Viene con un manual. Es más, un carro viene con un manual. Lo encontraba leyendo el manual hasta de la cafetera del trabajo, fíjense. Le gustaba mucho y si íbamos a comer a algún lugar me decía, ¿sabes cómo funciona este aparato? Y me explicaba, ¿no? Y me explicaba todo el funcionamiento. Le gustaba mucho aprender cómo funcionaban las cosas. Entonces, a veces pasa a gente como yo que no nos gusta leer, a mí no me gusta leer los manuales. Los leo ya hasta cuando se me tronó algo, ¿verdad? Malamente, ¿verdad? Y ya me di cuenta que no, pues es que no tenía que hacerla así, tenía que hacerla de otra manera, pero me dio flojera leer el manual y pues terminó tronando algo. Entonces, cada que un fabricante hace algo, que le pone el manual. Así se usa, para esto sirve y así, ¿verdad? Entonces, Dios nos hizo y nos dio un ¿qué? Manual. Nos dice para qué estamos, cuál es nuestro propósito y cómo tenemos que vivir esta vida. ¿Sí? Aquí viene. Entonces, no hay otro manual. Segundo, la Biblia tiene 66 libros. La Biblia que usamos tiene 66 libros. Y nosotros creemos que los 66 libros fueron inspirados por Dios. O sea que no hay un capítulo, no hay un versículo, no hay un libro en esos 66 libros que haya sido del hombre, que haya sido una carta que por ahí se metió, ¿verdad? A lo mejor una carta de Pablo ahí salió sobrando, esas para Timoteo eran para Timoteo, no eran no. Sabemos que los 66 libros fueron inspirados por Dios. Creemos que la palabra de Dios es perfecta, exacta e infalible, ¿sí o no? No hay nada de que ahora tenemos que cambiar la Biblia, tenemos que hacerle unos ajustes, porque hay gente que está diciendo que ya quedó obsoleta, quedó en el pasado, hay que renovarla. No, la palabra de Dios es perfecta, no tiene errores, no tiene errores. La palabra de Dios es suficiente. ¿Qué querrá decir que es suficiente, que es completa? ¿Qué piensan ustedes? Que no se necesita más, ¿verdad? Que no se necesita más. Ahora vemos que aún en las iglesias, hermanos, ¿saben que están a veces hasta contratando en las iglesias, sobre todo en Estados Unidos? Psicólogos. Psicólogos. Porque dicen, bueno, está el pastor, pero para atender este tipo de problemas necesitamos psicólogos. ¿Sí sabían eso? No dudo que ya también en México haya esos casos. ¿Sí? Psicólogos, porque lo que enseña el pastor, los maestros, no es suficiente
para atacar los problemas y que van a la psicología, a la sociología. Ahora he visto iglesias, aquí en Saltillo me tocó ver que publicaron que iba a haber cursos de tanatología en una iglesia cristiana. De hecho en este año creo, fue en este año que lo vi. Cursos de tanatología en una iglesia cristiana. O sea, ya el evangelio no funciona. Si alguien realmente entendiera el evangelio, les aseguro que no necesitaría ningún curso de tanatología, honestamente, si alguien le hubiera recibido. Entonces, ¿qué quiere decir suficiente, hermanos? Que no necesitamos añadirle sociología, psicología, tanatología, filosofía y todo lo que termina ahí. No necesitamos agregarle. Esto es suficiente para decirnos cómo vivir la vida. Esta es la verdad absoluta, no es relativa. Y esta es la autoridad máxima. Vamos a ver unos versículos que ustedes ya conocen rápidamente, porque el tiempo es corto. Son las 12:50 ahorita. ¿Sí? Vamos a segunda carta a Timoteo, por favor. Capítulo 3. Versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Ya están conmigo? Toda la escritura con mayúscula es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, dijimos que es el manual y que este manual ha sido inspirada por ¿quién? Dice ahí, por Dios. O sea, no fue voluntad del hombre. No, la Biblia no es un libro que contenga pensamientos de Dios, no es un libro que contiene pensamientos de Dios. La Biblia es absoluta y definitivamente la palabra de Dios, ¿amén? Es muy diferente a que contenga pensamientos de Dios o relacionados con Dios a ser la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, esto es palabra de Dios. El mayor valor que tú tienes en tu vida, lo que tienes de mayor valor es esto, ¿sabes? Esto es tu mayor tesoro, es esto, la palabra de Dios. Y esta palabra nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir qué cosas enseñaron en el pasado, que nos enseñaron nuestros papás, que nos enseñó la sociedad, pero que no son correctos. ¿Cuántos han encontrado corrección aquí? De cosas que antes pensaban que estaban bien y resultó que no estaban bien. Corregir e instruir. De tal forma que la palabra de Dios tiene toda la formación, ¿sí? Y el poder para que aquel que la escudriña, el hombre de Dios y la mujer de Dios que la escudriña, sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero ser un hombre y una mujer de Dios perfecta. Quiero ser un hombre y una mujer que estoy preparado para toda buena obra, que realmente quiero tener éxito de acuerdo a Dios en esta vida, en este mundo. Quiero tener las herramientas para cumplir mi propósito. Aquí está. Aquí está. Vamos a 2 de Pedro 1:19, por favor. Segunda de Pedro 1:19, vamos a leer. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. No hay otra palabra más segura que la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene errores. La Biblia no se equivoca. Es palabra de Dios. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿sí? Entonces, vamos a leer los otros dos versículos. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué encontramos? Que no hay otra palabra más segura. Hay gente que va a la congregación o ven que hay anuncios de eventos de
viene el profeta fulano de tal, ¿no? Decía por ahí el profeta de Japón, japonés, te quito tu lana, ¿no? No me sale bien la pronunciación japonesa, discúlpenme, pero ¿y qué va la gente? Va a escuchar al profeta. ¿No tienen profecía segura? A veces siento que van a escuchar, pero quieren escuchar adivinos. No quieren escuchar la palabra, quieren que alguien les adivine o no sé cómo se pronuncia, augurie, ¿se dice? Augurie, lo que les vaya bien en su vida, ¿no? Pero no hay profecía más segura que esto. No hay palabra más segura. Por eso dice que tenemos que estar atentos como una antorcha. Hermanos, vivimos en mucha oscuridad, ¿sí? Vivimos en muchos pensamientos. La ciencia cambia, los pensamientos cambian. Me acuerdo que cuando yo era joven decían, no hay que comer huevo todos los días, te da colesterol, engordas, no es bueno. Y ahora los nutriólogos dicen, es bueno comer huevo todos los días, ¿no? Entonces, que antes estaba bien comer pan, era la pirámide, no, ahora no hay que comer pan, cada rato van diciendo cosas y cosas, que esto es bueno, que esto es malo, que lo que era malo ya es bueno, que en todo. Pero lo que no cambia es esto, ¿sí? Es esto. Y dice, entendiendo primero, fíjense el 20, que ninguna profecía de la Escritura, con mayúscula, ninguna profecía de la Escritura, ninguna profecía que está aquí, ¿es de qué dice ahí? Ninguna es de interpretación privada. ¿Qué significa que no es de interpretación privada? ¿Qué significa, Liz? Que no necesitas ser una persona especial, ¿no? Porque no se han encontrado gente que dice, es que te estás volviendo loco. La Biblia es para gente erudita, tiene que ser para gente sabia, ¿no? No está limitada a unos cuantos. Jesús dijo, Padre, te alabo, Señor del cielo, porque has escondido estas cosas de los sabios y se las revelaste ¿a quiénes? A los niños, porque así te agradó. Entonces no necesitas ser especial. A lo mejor, hermano, yo no sé si tú fuiste a primaria. ¿Todos fueron a primaria aquí? ¿Sí? ¿A secundaria? No pusimos nadita de atención, pero por lo menos hicimos acto de presencia. ¿Están de acuerdo? ¿Prepa? ¿Y quiénes hicieron carrera? ¿Sí? Pero aunque ustedes no hubieran hecho ni primaria, Dios les puede revelar esto. Yo les aseguro que hay gente en el mundo que no ha tenido estudios y son más sabios que los que se creen sabios. ¿Por qué? Porque han estudiado y guardado lo que está aquí escrito. Dice versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fíjense, no dijo alguien, ay, vamos a buscar algo que escribir o qué vamos a hacer, no. Sino que los santo quiere decir apartados, hombres que habían sido apartados por Dios, hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que los hombres, porque mucha gente dice, es que esta Biblia, ¿quiénes la escribieron? Te dicen, esta Biblia la escribió hombres, ¿no la escribió Dios? ¿Cómo crees en esto si lo escribió hombres? Sí, pero lo escribieron inspirados por Dios, ¿sí? Inspirados por Dios. Vamos a ver Salmo 19:7. No hay ningún libro, ¿sí? Ni el Corán, ni ningún libro religioso que tenga estas afirmaciones que la Biblia hace sobre sí misma. Vamos al Salmo 19:7. La ley de Jehová, ¿cómo es, hermanos? Perfecta, o sea, libre de errores, perfecta. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, no es un libro que tiene letras y hojas. Tiene un poder tan especial que convierte el alma. Eso no lo hace ningún libro. Ningún libro convierte el alma, ¿sí? Los libros te pueden dar conocimiento,
pero no pueden cambiarte ni transformarte como lo hace la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis 22, 18 al 19. ...22, 18 al 19... es el último libro de la Biblia, estamos en el último capítulo de la Biblia, y dice Apocalipsis 22, 18 al 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios sabía que había gente que iba a querer pervertir la palabra, que iba a haber gente en el transcurso de la historia que iba a querer añadirle al libro o quitarle. ¿Y qué dice el Señor? Está diciendo que este libro, si alguien se atreve a añadirle algo o a quitarle algo, van a venir plagas y su nombre no va a estar en el libro de la vida. Entonces Dios estableció esto que se llama un canon, ¿sí? Y vamos a ir más adelante viendo eso. Pero este canon bíblico tiene únicamente 66 libros. Y lo que alguien le quiere añadir no es de la palabra de Dios. Juan 17, 17. O quitarle, ¿no? Aquí vemos a Jesús mismo en la oración con su Padre. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay gente que dice, es que yo sí creo en Jesús, pero no necesariamente creo que esta es la palabra de Dios o la verdad absoluta. Entonces decirle, oye, si crees en Jesús, tendrías que creer lo que Él dijo. Y Él dijo, tu palabra, ¿qué es? Verdad, ¿sí? Tu palabra es verdad. La Biblia es la autoridad máxima. No vamos a ver ahorita Gálatas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahí vamos a ir viendo. Algo que quiero establecer es que para nosotros, hermanos, la autoridad suprema es esto. ¿Qué quiere decir autoridad suprema? No hay nada ni nadie más arriba, ¿sí? Nada ni nadie más. Esta es nuestra autoridad. Esta es nuestra autoridad. Por eso, la iglesia cristiana verdadera es un obstáculo para la agenda maligna de las élites que mueve el enemigo para establecer agendas, ¿sí? Agendas como la Agenda 2030 o esta agenda de la ideología de género. ¿Por qué? Porque, hermanos, el verdadero cristiano no es manipulable. ¿Sabías eso? Gloria a Dios. No eres un borrego. Tú no estás siguiendo a un hombre. Tú no te riges por lo que un hombre enseña o por lo que una iglesia enseña. Tú te riges por lo que la palabra de Dios dice. Y por eso somos un estorbo, porque estamos esparcidos por todo el mundo y no nos movemos de lo que está aquí. No nos movemos de lo que está aquí. No somos manipulables cuando estamos bien firmes en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la autoridad suprema de la Biblia, hermanos, la Biblia está encima de la razón humana, ¿sí? Encima de la razón humana. Vamos a ver Proverbios 3:5. ¿Quién nos dio el razonamiento? ¿Quién nos dio la inteligencia y el poder de razonar? Dios, ¿verdad? Dios nos dio el razonamiento, Dios nos dio inteligencia. ¿Quién le ha dado al hombre la capacidad? Por ejemplo, ahora que Elon Musk hizo estos cohetes que se pueden hasta estacionar, ¿sí los han visto? Parece que como control remoto, ¿no?
A mí me das un carrito de control remoto y lo choco, ni eso puedo manejar. Y ahora estos los estacionan. ¿De dónde creen que viene la inteligencia de ese hombre y de su equipo? ¿Quién se las dio? Dios. Dice a Dios, vemos a Dios con toda nuestra ¿qué? Con toda nuestra mente. Pero tenemos que entender algo, hermanos. Dios creó al hombre perfecto, pero cuando Adán pecó, cuando Adán traicionó a Dios, algo sucedió en el mundo y sucedió en el hombre y la mujer. ¿Saben que sucedió algo? ¿Saben que ya no fueron los mismos? Después de pecar, hermanos, la naturaleza, la mente y el corazón del hombre fueron tremendamente corrompidos. Por eso Isaías dice, toda cabeza está, ¿qué dice? Enferma. Toda cabeza está enferma. ¿Me estás diciendo enfermo mental? Hermano, ¿sabes qué? Somos enfermos mentales, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí lo sabes? ¿Sí lo sabes? Es realidad. Porque lo que tú en tu mente, te parece bueno, en la mente perfecta de Dios, tus buenas obras dice que son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. O sea, nuestra mente es incapaz de entender los estándares de Dios. Por eso, cuando viene Dios a nuestra vida, que renovemos ¿qué? Nuestro entendimiento con su palabra. Porque nuestra mente en lo natural es una mente corrompida. Es una mente obscurecida. Hasta que viene la luz de la palabra y empieza a cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, Proverbios 3:5. Al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio razonamiento. Reconócelo en todas tus veredas, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, la palabra de Dios, estamos estudiando, estamos en el punto de la supremacía de la palabra de Dios. La autoridad suprema es la palabra de Dios y está, número 1, sobre tu razonamiento. Por eso aquí dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio razonamiento. Es que yo pienso que está bien. Es que yo no le veo nada de malo. Es que a mí me late hacerle así, hacerle asá. ¿Qué te dice Dios? No te apoyes en tu propio razonamiento. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer? Él, no tú. Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Es que no, yo sé esto, yo he pensado, mi experiencia me ha dicho, mi inteligencia, mi lógica, mi sentido común. No. Puedes tener un sentido común y una lógica, pero esto está arriba de tu lógica. Y si se contraponen, ¿a quién tienes que seguir? ¿Tu lógica? ¿Tu sentido común? ¿O lo que aquí dice? Lo que aquí dice. Entonces, vamos a ver un ejemplo, segundo libro de Reyes 5:11. Aquí nos habla de Eliseo y Naamán, ¿sí? Naamán era el general del ejército del rey de Siria y le dio lepra. Y él fue a buscar a Eliseo o al Dios de Eliseo porque él sabía que el Dios de Eliseo podía sanarle de esa lepra que era incurable. Y entonces llegó con Eliseo y Eliseo le dio una instrucción. ¿Se acuerdan qué instrucción le dio a ese leproso? Era un leproso. ¿Qué instrucción le dio Eliseo? Que se fuera al río Jordán y se sumergiera 7 veces.
Imagínate que tú vas con una enfermedad incurable, se te está cayendo la piel, apestas, traes dolor, vas a ver a un hombre de Dios y te dice, vete al Jordán y ¿cómo se dice? Y sumérgete 7 veces. ¿Qué pensarías? ¿Eso qué? Nunca he escuchado, está muy raro eso. Y entonces aquí dice que cuando Naamán se fue enojado. Y yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que él pensaba que iba a pasar. O sea, y tiene lógica, ¿no? Oye, tú vas a que alguien ora por ti, pues tú pensarías, va a salir Eliseo, va a orar a su Dios, va a ponerme mano, ¿verdad? Y voy a sanar. Eso es lo más lógico. Ahora, imagínate que tú vayas a buscar oración de un hermano y el hermano te diga, hermano, en lugar de orar por ti, imagínate que vas a buscar que Sarita ore por ti. Y Sarita te manda a sumergirte en un río. ¿Qué pensarías? ¿Sí? Entonces, hay cosas que en la palabra nos dice que no nos hacen sentido, pero las creemos por fe, las hacemos por fe. Cuando tú pones tus ofrendas delante de Dios, a lo mejor no te hace sentido, porque dices, es que la economía no está para, dice, el horno no está para bollos, dicen, ¿verdad? La economía no está. No, yo creo que todos ustedes viven ir al súper y no puedes creer que tu cosita así que te llevas, ¿cuánto te gastaste? 1,000 pesos o más de 1,000 pesos, ¿no? No lo puedes creer. Y cuando tú vienes y das tu ofrenda, das de acuerdo a lo que Dios, a lo que propusiste en tu corazón, dime una cosa, ¿es lógica para el hombre? ¿Es lógico? Te va a faltar dinero, ¿no? Yo pensaría, estás disminuyendo tu capacidad adquisitiva de la semana. Pero Dios dice, yo abriré las ventanas de los cielos. Pruébame ahora en esto. Pues así le pasó a él se imaginaba otra cosa y pues no fue así. ¿Qué sucede? Vamos a Isaías 55. Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, o sea, está hablando Dios, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, estamos a una distancia infinita de la mente de Dios y de Dios, infinita, ¿sí? Imagínate, y no te ofendas, pero a veces es como si tú le trataras de explicar a tu mascota cómo funciona el mundo. ¿Te entendería? No te va a entender. La mente de nosotros es una mente finita y nuestros pensamientos están años luz, los pensamientos de Dios son mucho más altos. Entonces, por eso la Biblia está encima de la razón humana. La Biblia está encima de la sabiduría de este mundo. Vamos a Santiago 3:15. Santiago 3:15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y el versículo 17, nos vamos a saltar al 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí nos está hablando que hay 2 tipos de sabiduría. Naomi, ¿cuáles 2 tipos de sabiduría ves en esos versículos?
Hay dos tipos de sabiduría. Así es. En el versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende ¿de dónde? De lo alto. Hay una sabiduría que es terrenal, pero no nada más nos lo deja en terrenal, sino que agrega, ¿qué es? Diabólica, ¿sí? Hay una sabiduría de este mundo que es terrenal y es diabólica. Y en contraste hay una sabiduría que es de lo alto, que es pura. Fíjate en algo, hermanos. El mundo dice que ha adquirido mucha sabiduría. Estamos viviendo el mayor progreso de la ciencia y la tecnología. Estamos en un punto en donde tenemos la inteligencia artificial. ¿Quién ha usado alguna vez el chat GTP? ¿Se llama GTP? ¿Quién lo ha usado? Yo también, yo he llegado el lunes a mi trabajo y le pongo, haz toda mi chamba. Y no jala. Todavía no estamos ahí. ¿Y saben qué? Descanso. Todavía puedo tener trabajo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todavía no puede hacer lo que yo hago, ¿no? Pero le preguntas algo, por ejemplo, yo le he preguntado, ¿en qué páginas de internet puedo encontrar empresas así en Estados Unidos? Y me saca todas las páginas. A mí me impresiona, ¿a ustedes no? Me impresiona la información que te da. Es más, le he puesto, tengo que hacer un discurso para inaugurar un evento de empresas B2B, me escribe el discurso. Y ya saco ahí unas partes nada más y lo hago, ¿no? Estamos en una era en donde hay carros que ya se manejan solos. Ya existen. Al rato van a estar en nuestra ciudad, no te vayas a espantar si ves un carro manejándose solo. ¡Ay, Dios, qué estoy viendo! No. Es normal. Va a ser normal. ¿Sí? Ya Amazon y todos ellos van a empezar a entregar, te va a llegar tu paquetito en esos, ¿cómo se llaman? Drones, ¿verdad? Ahí te van a llegar. Te vas a acordar de los supersónicos. Estamos viviendo, según esto, algo muy avanzado. Pero dime tú cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Como nunca antes. Creo que el fin de semana hubo una boda, el pasado. ¿No se metieron ahí hasta la boda? ¿Sí vieron eso, ejecutar gente en la boda? Fue en Tabasco. Hasta en la boda, cada rato hay asaltos, asesinatos, decapitados en México y en el mundo, ¿sí? Cada vez la gente y la mente de la gente está más retorcidas. Entonces, ¿qué tiene que ver? Si la sabiduría del mundo fuera de Dios, esa sabiduría tendría que haber hecho una mejor sociedad. Pero la sabiduría, las escuelas, las universidades, los libros, la educación, que ya tenemos acceso a la información a través de internet, no han hecho más que todavía pervertir más la sociedad y degradarla. Entonces, ¿esa sabiduría cómo es? ¿La sabiduría humana qué es? Diabólica. Porque ¿sabes qué? La psicología que ahora se predica en las iglesias, y eso lo vimos aquí en los estudios de Génesis, lo que quiere es quitarte la culpa. El psicólogo cuando vas a terapia quiere quitarte el remordimiento de conciencia. Quiere hacerte creer que vivir en pecado está bien porque lo necesitas, porque eso te hace feliz y veniste al mundo para ser feliz. Entonces, la sabiduría, hay dos, la terrenal que es diabólica y la de Dios que viene de lo alto y dice que primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Entonces la Biblia es esa sabiduría. Vamos al Salmo 119, 130, que empezamos a leer estos versículos al inicio y el tiempo se me va, voy a necesitar mucho de
la gracia de Dios y la paciencia de ustedes. Salmo 119:30. No, perdón, 130, discúlpeme. 119:130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, ¿sí? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, o sea, nos da sabiduría, nos ilumina a los que somos simples, a los que no vemos más allá de nuestros ojos, nos ilumina, nos capacita. Vamos a ver el versículo 133, ahí mismo. Ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cuánta gente va a terapia? ¿Por qué la gente va a terapia? Porque tiene problemas, ¿no? Porque su vida personal, matrimonial, familiar o laboral es un caos. ¿Y qué dice la gente? Necesito ayuda, ¿verdad? ¿Y qué te dice la gente? Busca ayuda. ¿Por qué? Porque es que estoy batallando con esto y tengo ansiedad y mi matrimonio se está desmoronando y me siento preocupado y no duermo y soy muy desordenado y esto y aquello. Ve a terapia, busca ayuda. Yo voy, ahora, ¿quieren ustedes tener un trabajo bien remunerado y un trabajo seguro? Estudien psicología y sean terapeutas. En otros trabajos te pagan por resultados. Acá te pagan por escuchar problemas sin resolver ninguno. ¿Sí? ¿Cuánto deja la gente por las citas de los terapeutas? ¿Cuánto? Y entre más reconocido, bueno, es que ese es buenísimo porque fulanito de tal va con ese y está ocupadísimo. Bueno, la cita te la doy, son 30 minutos, son 3,000 pesos. Ay, imagínate. Y ahí te sientas a platicar toda tu vida, ¿no? Y te pregunta, ¿y qué sentiste? Y platícame cómo fue tu niñez. Y entonces, el que te dijo, ¿tú qué le contestaste? Y pagas. Estás esperando que ellos ordenen tus pasos. Y aquí dice la palabra de Dios, versículo 133. ¿Quién va a ordenar tus pasos? ¿Quién? Dios, pero ¿a través de qué? Su palabra. Hermano, ¿necesitas terapia? Ponte a estudiar la palabra de Dios. Ponte a estudiar la palabra de Dios. Ponte a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de ordenar, ¿qué dice? Tus pasos. Tú no tienes la capacidad de ordenar tus pasos. Solamente la palabra de Dios, mira, te lo voy a reconfirmar. Si me acompañas a Jeremías 10:23, más adelante. Jeremías está después de Isaías, más adelante, de donde estamos. Jeremías 10:23 dice, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ¿qué? O sea que el hombre no tiene la capacidad de arreglar su vida. Tú no tienes el poder de arreglar lo torcido en tu vida. No tienes la capacidad de dejar tus vicios, tus maneras de ser que no son agradables a Dios. No puedes. Tú ya intentaste arreglar tu vida y cada vez la complicas más. Y cada vez le metes más nudos a tu vida, pero tú sigues confiando en tu propio pensamiento. Pero cuando dejes que Dios, a través de su palabra, haga las cosas, va a cambiar. ¿Sí? La Biblia está encima de la iglesia. ¿Sí o no? A ver. Sí, ¿verdad? La Biblia está encima de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no al revés. Cristo le dio vida a la iglesia, no al revés. Y Cristo es la palabra. Él es el verbo. El verbo. Efesios 1:22.
Efesios 1:22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Cristo, ¿sí? Él, o sea, Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre la iglesia. Vamos al capítulo 2 de ese mismo libro, ahí donde estamos. Vamos a pasarnos al capítulo 2, versículo 19. Dice: así que ya no sois... Espérenme, ese no era el versículo. Bueno, 19 y 20, sí, perdón. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? O sea, nosotros como iglesia, o sea, está diciendo que que nosotros somos ya santos, miembros de la familia de Dios, pero que estamos siendo edificados sobre el fundamento. ¿Sobre el fundamento de quiénes? De los apóstoles y profetas. Hermanos, no vayas a pensar que sobre los que andan ahí en la televisión o en el internet que son apóstoles y profetas, ¿no? Que no sé si son o no son, pero se dicen apóstoles, ¿no? Apóstoles y profetas, y hay iglesias que andan en el movimiento apostólico. No. Aquí se refiere exclusivamente y limitado a los profetas y apóstoles que fueron inspirados por Dios para escribir esto. ¿Sí queda claro? Es muy diferente que ahorita venga alguien que se dice apóstol y se dice profeta, y yo pienso que mi fundamento es lo que ellos me dicen. No, se refiere a los apóstoles del Nuevo Testamento, a los profetas del Antiguo Testamento, a los hombres que Dios usó para escribir la palabra. Sobre ellos se edifica la iglesia. Por eso dice que somos familia de Dios, pero sobre el fundamento. Y la piedra angular, ¿quién es? Cristo. Vamos ahí mismo, Efesios 4:15. 4:15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad, o sea, la palabra de Dios, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está hablando de Cristo como cabeza, ¿sí? De quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia bien concertada y unida entre las coyunturas, nos vamos nutriendo, pero en base a Cristo, a la cabeza, no al revés. No es al revés. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Y vamos a ver ejemplos de las iglesias que se mencionan en Apocalipsis que estaban en error, ¿sí? Estaban en error. De tal manera, hermanos, que tú no vienes a una iglesia a buscar, te digan un consejo como iglesia. La iglesia, por ejemplo, Pacto de Gracia, tenemos estatutos, ¿sí? Tenemos una constitución, una AR, y en esa AR, ¿sabes qué significa AR? Asociación religiosa. Hay estatutos. Pero esos estatutos no están por encima de la palabra de Dios. También tenemos un credo que está en la página de internet, en qué creemos, que es un resumen a grandes rasgos de las bases de nuestra fe. Pero tú no vienes buscando en una iglesia la verdad final o definitiva. La verdad final y definitiva no está en una iglesia, sino en la palabra de Dios. Más bien la iglesia debe estar fundamentada en esa palabra de Dios. Fíjate, Efesios 1:22, no, perdónenme, Apocalipsis 2, discúlpenme, versículo 4 y 5, está hablándole a una iglesia. ¿A qué iglesia le está hablando? Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. O sea, hay gente que dice, es que yo veo que en la iglesia le hacen así. Y yo veo que en la iglesia enseñan esto. Y te has preguntado, ¿y qué tal si la iglesia está equivocada? Si el comportamiento, las actividades y la enseñanza de la iglesia no están fundamentadas en la palabra de Dios, están en error. ¿Sí estamos de acuerdo? Están en error. Díganme cuántas personas van a las iglesias. Yo no sé si ustedes están en lo que voy a decir. ¿Cuántas personas vienen a una congregación y nunca han escudriñado la Biblia ni una sola vez de Génesis a Apocalipsis? Ustedes, si me dijeran un porcentaje, ¿qué porcentaje de personas en las congregaciones cristianas ustedes se imaginan que nunca han leído la Biblia completa ni una sola vez? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan con qué porcentaje será? ¿El 10%? ¿El 50%? Y a lo mejor la han leído una vez, pero leerla una vez era suficiente. No. Entonces, ¿qué van? Están engañados porque si la iglesia, como la iglesia de Éfeso, estaba en el error, siguen en el error. Pero ellos se sienten cómodos porque dicen, voy a una iglesia. ¿Y saben qué? He visto gente que aparte ahora está de moda decir, es que yo voy a una iglesia que predica la sana doctrina. Y les preguntas, ¿y cuál es la sana doctrina? No, pues la que está en la Biblia. Bueno, sí, pero dime más, no saben. ¿Cómo puedes decir tú que es sana si nunca has leído la Biblia? Y la sana doctrina no solamente se predica, se vive. Se vive. Entonces, vamos a ver ahí, Apocalipsis 2, vamos a saltarnos el versículo 20 de ese mismo capítulo 2. Ese es otro ejemplo. Podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Pero vamos al 20. Este es el mensaje a qué iglesia, hermanos. Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice Dios a esta iglesia, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Imagínate, era una iglesia de Dios, pero ya se había metido el error, ya se había permitido el pecado. Dice, permites que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, ¿no? Iglesias donde ya se permiten, no es que allá todos los de la iglesia, todos se van al antro, ¿no? Todos los jóvenes después de la reunión se van al antro a tomar y pues no le veo nada de malo. No están haciendo nada malo, son jóvenes. Y como lo hacen los de la iglesia, ¿qué pensamos? Está bien. Y vivimos pensando que está bien porque la iglesia lo hace. Hermano, no tienes excusa. La autoridad suprema es esta. Sobre la iglesia. Sobre la iglesia. No vas a poder llegar y decir, no, es que en la iglesia me enseñaron, me dijeron. Vamos a ver la siguiente. La autoridad suprema, y el tiempo vuela, la autoridad suprema de la Biblia está sobre la tradición. Mateo 15. Los mexicanos somos muy tradicionalistas, ¿no? Mucho. Y les voy a decir, de los países que tienen más grandes tradiciones, es México. Y siempre nos las ponen como, siéntete orgulloso, ¿no? De tu tradición mexicana. Las calaveras, los muertitos, ¿cómo se llaman cuando te pintan de calavera? Catrina, ¿no? Las catrinas. Y tantas cosas. La tradición. Y somos bien arraigados a lo que nos enseñaron nuestros papás. ¿Sí o no? Cuando vivías con tus papás, les respondías, les gritabas. Pero eso sí, es que eso me lo enseñó mi padre.
tengo que honrar lo que mi padre me enseñó. Pero te pedí algo tu papá, otra vez, de malas, ¿no? Pero cuando viene la palabra de Dios, ahí sí lo quieres honrar. No es que mi papá me enseñó, mi abuela, y como si hubiera sido un hijo obediente toda tu vida. Sobre la tradición, Mateo 15, 6. Mateo 15, 6 dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así podéis, no, hay que leer todo el contexto, ven a pensar ahorita que, ya no tengo que honrar a mi papá y a mi mamá, qué bueno, hay que leer los versículos anteriores para entender el contexto. Pero aquí se dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, ¿sí? Entonces dice aquí el versículo 5, para que lean el contexto, dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, está hablando de otra cosa. Cuando tú le dices le niegas a tu padre o a tu madre ayuda porque no puedo ayudarte porque esto es para Dios, ¿no? Entonces, a Dios hay que darle lo primero, pero no es pretexto para no darle a nuestros padres si así lo ocupan. Pero ese es otro tema. Pero aquí el enfoque es donde dice, ¿qué versículo estamos? Ayúdenme. 6. 6, gracias. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por tu tradición, ¿sí? Habéis invalidado, o sea que ponemos lo que nos dicen, ¿sí? Ponemos lo que nos dicen o lo que nos han enseñado antes de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Una tradición muy arraigada. Los rosarios, una tradición muy arraigada, ¿no? Las levantadas, y tengo que ir porque esa es la tradición. No voy a participar, pero me van a ver mal si no voy. Voy a ir a hacer acto de presencia, porque es la tradición, ¿no? O voy a comer el pan de muerto, porque es la tradición. O voy a partir la rosca de Reyes se llama, ¿no? Y sale el monito, ay, que te tocó manito, te tocó manito, que no sé, te tocó monito, ¿sí? Y ahí están los cristianos, no le veo nada de malo, es la tradición de aquí, la tradición, ¿no? Y ponemos un arbolito que no es pecado, o sea, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si Dios no te lo ha revelado, si Dios no te lo ha puesto en tu corazón, pues ¿qué hacemos? Pero si ya conoces la verdad y dices, bueno, ya sé que ese árbol tiene esferas que apuntan al Dios Tamuz, o sea, ¿por qué lo voy a poner en mi casa? ¿Por qué voy a gastar dinero en eso? No, es que es la tradición, es lo que me enseñó mi papá. ¿Cuánta gente no quiere dejar su religión tradicional porque es según lo que sus papás les enseñaron? Y les dice, aquí la Biblia dice esto. No, es que eso me lo enseñó mi papá, mi mamá. ¿Sí? La tradición. No, mi arbolito no me lo toques, ¿eh? No me lo toques porque me gusta mucho y los santos reyes y esto y el otro. No, eso no te... Entonces, estamos más aferrados a la tradición que a la ¿qué? A la verdad. A la verdad de Dios. Colosenses 2:8. Hay mucha gente cristiana que quiere ser cristiana, pero quiere seguir con sus tradiciones, ¿no? Quiere seguir con sus tradiciones paganas. Hay iglesias cristianas que se creen muy modernas, que ahora que es Halloween, dijeron, hermanos, todos los jóvenes, vamos a tener nuestra fiesta de Halloween porque necesitamos ser luz en medio de la oscuridad. Necesitamos contrarrestar la influencia del enemigo en nuestra ciudad. Necesitamos darle a los jóvenes, no estarles negando todo, sino que ellos encuentren un lugar de esparcimiento, pero de acuerdo a Dios. Entonces, vamos a hacer una reunión de Halloween, todos los jóvenes de la iglesia nos vamos a venir vestidos de un personaje bíblico, ¿no? ¿Creen que lo que les digo es mentira? No, es muy real, ¿no? Muy real. Entonces, queremos ser cristianos, pero queremos seguir con las tradiciones del mundo.
Y la Biblia, hermanos, no está al mismo nivel que las tradiciones. La Biblia está encima de todo, incluyendo las tradiciones. Vamos a Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rodimientos del mundo y no según Cristo. Hermano, si tú pones árbol y no te ha amanecido, síguelo poniendo. Pero el día que Dios realmente te revele, haz lo que Dios te diga. Yo me acuerdo que cuando mis papás me dijeron y me dieron la enseñanza, hermanos, te voy a ser honesta, me dieron la enseñanza que era la Saturnalia, yo tenía 11 años, yo quiero ser honesta y quiero decirle la verdad a mi mamá. No entendía absolutamente nada. Imagínate, yo tenía 11 años y mi papá explicándome que de que Tamuz y que quién sabe qué, si ahorita apenas si lo entiendo. Entonces mi papá terminó y dijo, es tu decisión si pones el árbol o no. No me presionó. Pero yo dije, ¿sabes qué? No voy a poner el árbol. No le entendí nada, pero no es de Dios. Y si no le agrada a Dios, pues no lo voy a poner. Pero realmente no le entendí. No le entendía. Era mucha información y pues yo, ¿quién sabe qué dijo? No sé ni quién es Tamuz, ni quién sabe qué. No sé. Pero no es de Dios y no lo puse. Pero Dios tiene que darte esa revelación. No lo hagas porque la iglesia te dijo, sino en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Vamos a librarnos. Mi hermano estaba mencionando Hebreos en la mañana, ese versículo que dice que nos despojemos de todo, ¿qué dice? ¿De todo peso y qué? Así es, correcto. Peso y del pecado. ¿Sí lo han leído? Que nos despojemos de todo peso y del pecado para que podamos correr, ¿verdad? No dice peso del pecado. Hay una diferencia, peso y pecado. O sea que hay cosas, hermanos, en nuestra vida que probablemente a lo mejor no voy a decir es un pecado, pero ¿es un qué? Es un peso. Es un peso, me estorba para correr el camino, me estorba. Entonces hay muchos cristianos que decimos, bueno, no es pecado, pero estás cargando peso y ese peso no te deja caminar el camino. Quítate esas tradiciones, quítate ese peso. Camina en la libertad de Dios. Deja todo aquello que no es agradable a Dios. Entonces la Biblia está sobre las tradiciones. Está la Biblia sobre ministros y siervos de Dios. Vamos a Gálatas 1:8. ¿Puede haber un ministro de Dios, hermanos? A veces me preocupa, de veras, me preocupa. Porque, hermanos, ¿saben que somos idólatras por naturaleza? Somos idólatras. Ahora con el YouTube, ¿verdad? Me acuerdo siempre de mi tía que dice tú y yo, le dice tú y yo. Me está escuchando, yo sé, la quiero hacer reír a mi tía, tía. Ella dice que no sabe cómo que el YouTube y le dice el tú y yo, ¿dónde está el tú y yo? Entonces, ahí en el tú y yo, ahí en el YouTube, ahora que vemos, ¿cuántos predicadores no escuchamos? A ver, ¿quién escucha predicadores en el YouTube que no sean de pacto de gracia? Van a levantar su mano. Bueno, hay siervos de Dios que están en el YouTube. Pero ¿sabes qué, hermano? Si no conoces la palabra de Dios y ese siervo dice algo que no está bien, te vas a ir con la finta. ¿Sabes qué me preocupa? Hay siervos de Dios a los que respeto muchísimo porque lo son. Pero me preocupa otros siervos que escucho y no voy a mencionar nombres de nadie. Pero es en referencia, es que el pastor fulanito lo dijo. Es que el pastor fulanito dice que no se puede hacer esto. Es que el pastor fulanito dice que esto no está bien, o esto hay que hacerlo así. ¿Y saben qué? Efectivamente, el pastor fulanito yo lo considero un siervo de Dios, pero sigue siendo un hombre. Y me preocupa mucho de verdad escuchar a siervos, a pastores, que la forma en que lo expresan
me preocupa porque es como decir, ya lo dijo él, ya no necesito revelación que Dios me enseñe qué es esto y qué es aquello, porque ya lo dijo el pastor fulanito de tal. Ahora hace poco, y tampoco voy a mencionar nombres, de ese grupo de pastores que creo que son siervos de Dios, hubo uno que cayó en pecado, o no sé si cayó en pecado o nunca había sido salvo, esas cosas no me toca a mí juzgarlas, pero cuánta gente no seguía a esa persona y se le consideraba como ministro de la sana doctrina. Yo creo que eso, más que decir, ay Dios, qué miedo, qué tremendo, es ver cómo andamos. ¿Cómo andamos? Porque esos siervos, hermanos, esos siervos no están por encima de la palabra de Dios. No están por encima de la palabra de Dios. Ahí Gálatas 1. 8, porque se me cerró mi computadora. ¿Sí? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿sí? Sea anatema. Dice, aún, ¿y quién escribió esto, hermanos? ¿Quién escribió esto? Y se estaba incluyendo, ¿no? ¿Sí se estaba incluyendo o no? No dijo como de otros, si otros vienen y les dicen, si siervos vienen y les dicen, como si él estuviera fuera de ese grupo, no, se está incluyendo. Está diciendo Pablo, si aún yo mismo vengo y traigo una enseñanza que no está aquí en la Biblia, sea maldito. ¿Esto qué significa anatema? Sea maldito. Que se te apareció un ángel, que tuviste una revelación de un ángel que vino. Así empezaron los mormones, ¿no? Que este señor Smith tuvo una aparición del ángel morón y le dictó el libro mormón, no sé, toda su doctrina falsa. Entonces, no está ningún hombre encima de la palabra de Dios, por muy siervo que sea. Por eso el pastor Jorge decía, si yo algún día digo algo que no está en la Biblia, corra, ¿sí? Huya. Entonces, la gente hoy quiere saber algo y busca en el Google, pone el nombre de su predicador favorito y de confianza. ¿Qué opina fulanito acerca de esto? Ahora ya le preguntamos a fulanito, ¿no? A ver, una predicación acerca... O sea, no es malo estudiar las predicaciones, hermanos, pero si no estamos metidos aquí en la palabra, va a ser bien difícil, muy difícil para nosotros. Siguiente, la Biblia está encima de los sentimientos. Jeremías 17:9. Hay gente que dice, es que así lo siente mi corazón, ¿sí? Así lo sentí. Hay gente que va a las iglesias y dice, híjole, no sentí la presencia de Dios. Ah, caray. No, ahí no está la presencia de Dios. Ahí no está. Oye, ¿por qué no está? ¿Por qué no está la presencia de Dios? Pues no la sentí. Hermano, no es que la sientas. La Biblia dice que donde hay dos reunidos en su nombre, ahí está Él. O creo la palabra o creo lo que mis sentimientos me están diciendo. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Son nuestros sentimientos, ¿sí? Si yo me dejo llevar por mis sentimientos y no por la palabra de Dios, estoy mal. Hay gente que te dice, sigue lo que tu corazón te diga. Imagínate. A lo mejor puede pedir un consejo de que le gusta a otra mujer que no es su esposa y te dicen, haz lo que tu corazón te diga, pues ya tronó ahí el asunto, ¿no? Que su corazón le dice que se merece el otro amor, ¿no? Que su esposa no es buena esposa. Y que ya encontró al amor de su vida, ya encontró a su alma gemela y no es su esposa. Y lo siente profundamente en su corazón. Hermanos, hay gente que siente tan profundamente que deja a su esposa y a sus hijos. ¿Sí saben de eso? Porque sigue su corazón.
Miren, ¿a alguien le pasó? Ese sería otro testimonio o tristemonio, ¿verdad? Porque luego hay muchos tristemonios. Entonces, vamos ahí, dice Jeremías, bueno, Salmo 42:5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, ¿cuánta gente está abatida y turbada? ¿Cuántos se han sentido a veces abatidos y turbados? ¿No hay días, hermanos, en que estás bien desanimado, no tienes ganas de nada, de hacer nada, ni de trabajar, nada te llena, o sea, de verdad te sientes mal? Si le platicas a alguien, te va a decir, ¿ya fuiste a terapia? ¿Sí? ¿Ya fuiste a terapia? Fíjate la terapia que le daba el salmista a su alma. A ver, alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, ¿sí? Dios mío. Y empezaba, fíjense cómo dice aquí en el versículo 6, Dios mío, mi alma está batida en mí. Empiezas a hablar con Dios, no con el terapeuta, sino con Dios. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. ¿Sí? Empezaba a hablar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Hablar, vean todo eso. Estaba esperando en Dios. ¿Cómo esperamos en Dios? En su palabra. Aquí se nos escribieron los salmos, personas que pasaron peores cosas que las que nosotros pasamos, y cómo Dios los sacó de esos pozos de oscuridad, de depresión. ¿Sí? Entonces, nuestros sentimientos no nos regimos por nuestros sentimientos, sino por la palabra. La Biblia está sobre las experiencias. Ya se me acabó el tiempo, hermano. Vamos a estar terminando. La Biblia está encima de las experiencias. Vamos allá a Job 4. Había un hermano que mi papá lo respetaba mucho. Mi papá quería que él fuera su pastor de alguna forma, su cobertura. Y era un hijo de Dios. Definitivamente sí era un hijo de Dios, pero ningún hijo de Dios ni ningún pastor es perfecto, ni ningún pastor tiene la verdad absoluta. Más bien la verdad nos tiene a nosotros, porque la verdad es Cristo. Pero entonces este pastor vino con mi papá y fíjense el consejo que le dio después de estar aquí en la iglesia. Le dijo, Jorge, es que hablas mucha palabra, la gente se aburre. Así le dijo. Platícales tus experiencias. Platícales tus experiencias. ¿Han escuchado ustedes unas predicaciones bien amenas? Donde la gente está, pero, ay, ¿y qué le pasa? No, es que platicó el pastor que aquello y aquello. Y no se acuerdan de ningún versículo bíblico, pero se acordaron de la experiencia, ¿verdad? Del chisme, dice Sarita, del chisme. Ahora, ¿está mal contar una experiencia? No está mal. Siempre y cuando el fundamento sea la palabra de Dios. Y puedes poner un ejemplo. Pero la experiencia no. Hermanos, cuando buscas un consejo y el consejo te lo dan en base a la experiencia, híjole, no. El consejo no puede ser en base a la experiencia, tiene que ser en base a la palabra. Si te platican un ejemplo de cómo ellos al aplicar la palabra tuvieron una experiencia, es diferente. ¿Sí me explico? Es diferente a dar un consejo en base a la experiencia. ¿Puede darle un joven, hijo de Dios, metido con Dios, un consejo a un padre de familia sin ser él ni siquiera casado? Sí. Porque no lo va a dar en base a su experiencia, sino en base a lo que aprendió de la palabra de Dios. Esa es la base. Hay gente que dice, es que yo le hice así en mi matrimonio y me resultó, qué bueno.
pero tu experiencia te resultó a ti y puede que a fulano no le resulte, pero lo único que no falla es lo que está aquí en la palabra de Dios. Entonces, cuando damos un consejo, hermanos, y no sabemos qué consejo dar, ¿saben qué es mejor? No decir nada. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti. No tenemos la solución a todas las cosas. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Es decir, ¿sabes qué? En ese momento no sé qué decirte, déjame orar. Déjame orar. Y ora también y busca aquí, ponte a leer la palabra de Dios. Ponte a leer la palabra, ponte a leer Proverbios, ahí hay mucha sabiduría. Job 4, 12 al 16. Aquí está hablando Elifaz, un amigo de Job. Cuando Job la estaba pasando bien mal, llegaban sus amigos y le decían consejos que pues nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, aquí era uno de ellos. Versículo 12 al 16 dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro no conocí, y oí que decía, será el hombre, y empieza a hablar ahí cosas. ¿Qué les quiero decir? Elifaz fue a darle un consejo a Job porque Job estaba viviendo una desgracia que, hermanos, para cualquier sentido, por sentido común, cuando tú ves a un hombre que pierde sus hijos en un solo día, todo lo que tiene en un solo día, se enferma y lo deja a su esposa, ¿tú qué piensas? Pues algo muy malo hizo porque, o sea, que le pase una cosa, pues a lo mejor, pero que le pase toda esta serie de cosas, esto viene de Dios, algo hizo. Y fueron sus amigos y Elifaz va a darle un consejo, una exhortación, pero lo hace en base de que le sobrevino como una visión sobrenatural. ¿Sí están entendiendo? Me sobrevino una visión. Vi algo que me estremeció mis huesos. Hay gente que hasta cuando te platica esas cosas le echa mucha crema a los tacos, ¿verdad? Así como decimos aquí en México. Hasta dice el amigo, se me erizó el pelo. Ay, se me puso la piel de gallina. Era Dios. ¿No? ¿No? O sea, es real esto. Hay gente que hasta le hace así como hasta místico el asunto. ¿Y qué dijo Dios? Vamos al 42:7. Al 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita. Elifaz fue el que estaba diciéndoles a Job que tuvo una visión, un fantasma, un espíritu y le habló, se le puso chinita la piel. ¿Qué le dijo Dios a Elifaz? Mi ira se encendió contra ti y con tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. O sea, les dijo, no estoy contento con los consejos que le fueron a dar a Job, porque lo que hablaron no venía de parte mía. Hay gente que te quiere hablar hasta de sus experiencias, te da consejo, no, yo vivo una experiencia y Dios me habló, hermano, en el sueño y me reveló esto y me reveló el otro. Bueno, qué bueno, pero tu sueño no está encima de esto ni tu experiencia encima de esto, de la palabra de Dios. Ahí el Salmo 109 que leímos dijo, más que los viejos he entendido por guardar tu palabra. La sabiduría del salmista no era en base a su experiencia de años, no era en base a sus vivencias, sino en base a la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo, las sagradas escrituras son las que te harán sabio, ¿sí? Para la salvación, porque desde la niñez las has aprendido. Hermanos, si hay un niño metido con Dios y hay un anciano que no está metido con Dios, yo les puedo asegurar que tiene más sabiduría ese niño. Más sabiduría ese niño. Entonces no es en base a la experiencia.
La palabra de Dios, voy a terminar, el tiempo se nos pasa, vamos a hacer un repaso. Está encima, ¿sí? Donde dice encima de la razón, ¿sí? ¿Ya pusieron esa diapositiva? Está encima de la razón humana, encima de la sabiduría de este mundo, está más encima de la iglesia, está encima de la tradición, encima de cualquier ministro, aunque sea un verdadero ministro de Dios, está encima de nuestros sentimientos y está por encima de nuestras experiencias. Lo voy a dejar aquí, quiero platicarles que si el domingo Dios nos da más permiso, tiempo, vida, si quieren ponerle al otro slide ya no me da tiempo, pero quiero platicarles acerca de la confiabilidad de las Escrituras. ¿Cómo sabemos que este libro, que decimos que es nuestra máxima autoridad, que nos regimos por este libro, es confiable? Tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Este es el libro más atacado desde Génesis 3 hasta la fecha. Y hay gente que te puede cuestionar, oye, ¿y cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sabes si ya tiene muchos años que se escribió? Si la escribieron hombres, si está traducida en idiomas, ¿cómo sabes que es la palabra de Dios? ¿De dónde vino? ¿Cómo se juntó esta Biblia? ¿Cómo sabes que nada más son 66 libros? ¿Por qué la Biblia, hay otra Biblia deuterocanónica que tiene otros libros? ¿Por qué estos sí y esos no? ¿Ustedes podrían contestar esas preguntas? Entonces me gustaría compartirles algo acerca de por qué la Biblia es confiable y cómo es que la Biblia, a través de miles de años, llegó a ser este libro. Vamos a darle, si me puedes dar la siguiente diapositiva, hablarles que es importante tener ese deseo por la verdad. La siguiente diapositiva, y presentar una buena defensa de la verdad. Defensa entre comillas. Alguien me preguntó alguna vez, oye, ¿tú defiendes la Biblia? Y le digo, no, la Biblia me defiende a mí. Tú y yo nos vamos a morir y la Biblia se va a seguir predicando. Porque la Biblia es un libro que se defiende solo. Pero la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a estar preparados para presentar una defensa en humildad a cualquiera que nos demande razón de nuestra fe. A cualquiera que nos diga, oye, ¿y cómo llegó la Biblia aquí? No, pues yo la compré en la librería Maranata. No, pero ¿cómo llegó la Biblia acá? No, ¿cómo llegó a tu casa? No, pues quién sabe, qué imprenta, sabe, cómo se hizo, pues ya pasan muchos años. Todo eso quiero compartirles. Y la última, si nos vamos a la 8, a la diapositiva 8, ¿cómo se transmitió la Biblia? ¿Cómo se empezó a escribir? La Biblia se escribía en piedra, en papiro, en pieles. ¿Cómo se preservaron esos escritos? ¿Qué seguridad tenemos que no se perdió nada, que no se modificó nada? Todo eso me gustaría platicarles, que creo que puede ser de su interés, para que cuando alguien nos pregunte podamos darle respuesta de la fe que tenemos en esta palabra. Entonces, los invito el próximo domingo a continuar este estudio. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, Señor, que tú nos estás hablando, Señor, porque hace poco mi hermano Jorge nos habló acerca de tu palabra, Señor, pero tú sigues hablando más y más al respecto, Señor. Ayúdanos a amar tu ley, a amar tu palabra y a atesorarla y a vivirla, Señor. Llévanos a nuestros hogares, a nuestros lugares de destino, Dios, por favor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.